Buenas a todos, en este vídeo vamos a analizar brevemente el contexto histórico en el que tiene lugar la vida tanto de Sócrates como de Platón. Hemos de tener en cuenta que tiene lugar en la Edad Clásica de Grecia, que abre con Pericles y que cierra con la muerte de Alejandro Magno. Dada la relevancia histórica del primero de estos personajes, de Pericles, al siglo V, que es el siglo en el que nos vamos a mover, se le conoce como el siglo de Pericles. Políticamente, en esta época, Grecia estaba dividida en las ciudades-estado llamadas polis. Eran ciudades independientes y autogestionadas, como pequeños estados, ¿vale? Que conformaban eso a lo que nosotros llamamos la Magna Grecia. Y concretamente en Atenas, la ciudad de Atenas, que es donde van a nacer y vivir tanto Sócrates como Platón. En esa época, Atenas disfrutaba de una incipiente, de una primitiva democracia. Sobre esta democracia se ha dicho mucho y se puede decir mucho, que era censitaria y que ciertamente no era una verdadera democracia, sino un primer experimento, ya que dejaba fuera a personas con bajos recursos, a las mujeres, a los esclavos, a los extranjeros. Nosotros nos vamos a centrar en los tres principios rectores que rigen esa democracia heredera de las reformas de Solón y de Clístenes. Esos tres principios son la isegoría, la isonomía y la isotimía, es decir, la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda participar con su voz o su voto en las decisiones políticas, isegoría, la igualdad ante la ley, eso que hoy nos parece algo casi místico, la isonomía y finalmente la isotimía, que es el igual acceso a los cargos políticos o el control de los cargos políticos. Bien, pero si queremos analizar de forma rigurosa el contexto histórico en el que tiene lugar la vida y la filosofía de Sócrates y de Platón, debemos irnos un poquito más atrás, un poquito bastante más atrás, concretamente al año 545 a.C., en el que los persas, encabezados por el general y sátrapa Hárpago de Lidia, decidieron invadir algunas ciudades de Jonia. Esto provocó un movimiento migratorio sin precedentes. Uno de estos personajes que también forman parte de la filosofía, en concreto de la filosofía presocrática, que tuvieron que emigrar hacia partes más seguras de la Grecia continental, fue Genófanes de Colofón, que más adelante estudiaremos en un vídeo. Genófanes de Colofón tuvo que huir de su ciudad y, y pasar a la península itálica, que era entonces parte de la península itálica, era parte de la Magna Grecia. Bueno, em, como respuesta a esta invasión, a este ataque sin motivo alguno, más allá de la expansión imperialista de los persas, los jonios propiciaron la llamada Primera Rebelión Jonia, en la que decidieron enfrentarse o ponerle freno al imperio persa en expansión. Sin embargo, pues no tuvo un buen final y terminó con la destrucción por parte de los persas de la ciudad de Mileto. Esta rebelión, como ya les digo, no tuvo éxito, pero sí tuvo cierta influencia. Y es que hizo que muchas ciudades griegas abrieran los ojos ante el enemigo que se les venía encima y propició la creación de alianzas entre estas ciudades para hacerle frente y pararle los pies al imperio persa. Tras la primera rebelión jonia, los persas decidieron invadir en un movimiento imprudente la Grecia continental. Así que comenzaron las llamadas guerras médicas, que tuvieron lugar entre los griegos y los medas y los persas. Mm, de estas guerras médicas cabe destacar tres batallas importantes. Hubieron más, pero tres son fundamentales. La batalla que tiene lugar en Maratón, la batalla de Maratón, la batalla de las Termópilas y la batalla de Salamina.
como son parte esencial y fundamental de la historia de nuestra civilización y también tendrán ciertos efectos en el periodo histórico en el que vivieron Sócrates y Platón, vamos a analizar un poquito brevemente cada una de estas batallas, que son muy interesantes. La batalla de Maratón, archiconocida, concluyó con la victoria, contra todo pronóstico, de los atenienses. Y hay una famosa anécdota que dice que al ser conscientes el ejército y los soldados atenienses de la victoria sobre los persas, sobre ese vasto imperio tiránico, decidieron mandar a un mensajero, a un tal Filipides, para que fuera corriendo a dar la buena nueva, la noticia, al imperio, perdón, a los conciudadanos atenienses. Así que este Filipides corrió durante los aproximadamente 40 kilómetros que separan la región de Maratón de la ciudad de Atenas y se cuenta que al llegar a Atenas solo le quedaron fuerzas para decir hemos vencido y caer al suelo muerto. Eh, y esta es la razón, por cierto, por la que en los Juegos Olímpicos se conoce a la maratón por este nombre. Y aproximadamente se corre una distancia semejante. Vale. Viendo el empuje imparable que traían los persas, decidieron dos ciudades-estados independientes unir sus fuerzas para luchar contra un enemigo común. Estas ciudades eran Atenas y Esparta, que luego tendrán mucha relevancia en el contexto histórico directo de estos filósofos. Decidieron unir fuerzas en una estrategia en dos frentes, uno por tierra y otro por mar. En la batalla de las Termópilas y en la batalla de Salamina. En la batalla de las Termópilas, 300 espartanos fueron a la muerte, literalmente, para frenar el tiempo suficiente a los persas y para infligir el daño suficiente y necesario como para que las ciudades-estado griegas pudieran rearmarse y prepararse para la guerra. Entonces esto fue algo así como un sacrificio. Los 300 espartanos fueron efectivamente masacrados, pero consiguieron el objetivo, que era preparar estratégicamente a los griegos para estar en disposición de vencer en una segunda batalla a los persas. Y esta segunda batalla, por mar tuvo de protagonistas a los atenienses. La famosa batalla de Salamina, inmortalizada por el trágico griego, por el trágico ateniense, Esquilo. De hecho, Esquilo participó en la guerra, por lo tanto, cuando en su tragedia los persas em, narra y describe los cánticos de los soldados, los llantos de los vencidos, no está inventándose nada, está prácticamente recogiendo el testimonio de su memoria. Por cierto, esta obra, Los persas, fue financiada por Pericles. Bien, así que, ¿qué ocurrió? Preparando una gran flota, tanto los atenienses como los persas vencieron. Además, en este caso no vencieron a Darío I, que era el antiguo emperador de Persia, sino a su hijo Jerjes I. Ok, la victoria de los griegos y en concreto la victoria de los atenienses en la batalla de Salamina hizo que todos los ojos se posaran en los atenienses. Los atenienses, ese pueblo famoso por ser sabio y democrático, habían conseguido vencer a la tiranía, al gran imperio persa. Es la victoria de la democracia frente a la tiranía, de la prudencia frente a la desmesura, de la sabiduría frente a la ignorancia. Y por lo tanto, a partir de ese momento se abrió un periodo de cierta hegemonía política de los atenienses. Específicamente se abre el periodo del expansionismo, del imperialismo ateniense, que tuvo como protagonistas a Pericles. Bien, pero a partir de este momento ya vamos a pasar a la segunda, digamos, fase, segunda parte del contexto histórico de Sócrates y de Platón, que es
el contexto histórico directo o cercano. Vale, tras la victoria, como decía, Atenas hegemonizaba políticamente y culturalmente Grecia y parte del mundo por entonces conocido. Esto creó ciertas tensiones, como siempre pasa con las grandes potencias, con la otra potencia que también había salido vencedora de la guerra, que era Esparta, y sin la cual los griegos no hubiesen podido jamás vencer. De manera que de estas fricciones entre potencias surgió la guerra del Peloponeso y al final de esta guerra es el momento en el que tiene lugar eh, la chicha de la historia de Sócrates y Platón. La guerra del Peloponeso enfrentó no a dos ciudades-estados, sino a dos alianzas, la Liga de Delos, encabezada por Atenas, y la Liga del Peloponeso, encabezada por Esparta y seguida por todos sus aliados. Bien, esta batalla y tras muchas pérdidas por parte de la Liga de Delos concluyó con la muerte de Pericles, el general de los atenienses, em, y líder de los atenienses, porque era líder, digamos, entre comillas, democrático, tras un largo asedio a la ciudad, tras mucha hambre y tras una epidemia de peste que se llevó por delante la vida de Pericles. Así que tras estas pérdidas, a Atenas no le quedó otra salida que rendirse y al poco rendirse también sus aliados. Al ocurrir esto, Atenas vio caer su sistema democrático y vio instaurarse también un régimen oligárquico represor dependiente de Esparta llamado el régimen de los 30 tiranos, porque estaba dirigido por 30 personas, 30 tiranos. Este régimen fue un régimen, como ya digo, persecutorio y un régimen que se cobró ciertas venganzas y que evidentemente pues, no contaba con el visto bueno de su ciudadanía. Y es precisamente por las relaciones que tuvo Sócrates con algunos de los miembros de este régimen de los 30 tiranos, por lo que Sócrates empieza a ser visto con desconfianza. Sócrates fue maestro, entre comillas, de uno de los 30 tiranos, concretamente de Críticas, primo segundo de Platón. Y por esta razón, cuando cae a los pocos años el régimen de los 30 tiranos, todas las miradas se vuelven contra Sócrates. Oye, Sócrates, tú has estado en la base de ese régimen. Tú con tus enseñanzas has hecho que Critias degenerara moralmente y por lo tanto estamos como estamos. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que tras la derrota en la guerra del Peloponeso de Atenas, Atenas se vio sumida en una crisis sin precedentes, una crisis moral, una crisis de principios. Esa famosa democracia ateniense les había conducido al desastre, eso opinaban los más conservadores, los nobles, los aristócratas. Y bien, prácticamente esto ya lo podemos conectar con el otro vídeo que hice sobre la vida de Sócrates. En un determinado momento, tres atenienses, tres notables, Anito, Meleto y Licón, decidieron llevar a juicio a Sócrates por haber corrompido a parte de la sociedad ateniense, a los jóvenes, y que sea juzgado y condenado a muerte por haber estado en la base de esta degeneración. Bueno, aquí ya comenzaría el famoso juicio y la condena a muerte de Sócrates, y por lo tanto esto ya no es contexto histórico, sino esto ya es biografía. Y podríamos dejar aquí este vídeo.